Hola, bienvenidos al canal. En este capítulo voy a abordar un tema que he tocado en videos anteriores. Voy a mostrarle una lista de reproducción, temas relacionados con Visual Basic para aplicaciones, como lo vemos aquí. Presenté en los capítulos 9, 10, 11 y 12, como lo vemos aquí, temas relacionados con el Xbox. Por ejemplo, este que es el capítulo 12, se llama exportar reporte a PDF e imprimir. Derivado de estos temas, mm, me hicieron algunas preguntas y sugerencias. Por ejemplo, unos suscriptores me comentan que si cuál sería el código para filtrar números mayores a cero mediante un checkbox. Otra pregunta dice, ¿se puede que al momento de generar el reporte a PDF que lo imprima en la hoja aparezcan la suma de los ítems y una columna específica y que sume cuántos datos de mujeres hay? Y en la otra pregunta nos dice, ¿sería posible agregar un apartado para una leyenda y unas líneas para firmas que solo aparezcan en la última hoja? Derivado de eso he desarrollado este capítulo. Voy a abordar ese tema en este capítulo y estoy enumerando los puntos que vamos a tratar, que sería contar registros, filtrar en base a una cantidad, insertar firmas en el reporte y calcular la edad. Esto de calcular la edad no es parte de las preguntas, pero lo estoy incluyendo porque al momento de contar registros voy a generar la edad como lo vemos aquí. Este formulario que lo vimos en el capítulo del 9 al 12, a este he tomado como ejemplo para este capítulo hasta donde lo dejamos en el capítulo 12. He agregado una columna de fecha de nacimiento para que podamos determinar una edad y he agregado este check que dice edad para que nos permita hacer un filtro mediante una cantidad. He reubicado los botones que teníamos en este formulario. He agregado también en la parte derecha los totales que vamos a presentar. Vamos a ver estos códigos, cómo se desarrolla para que abordemos estos temas. He modificado el botón guardar, ya que he agregado un campo más de fecha de nacimiento. Vamos a ver estos códigos, cómo se implementan en este capítulo, así que ojalá y te puedas quedar en él. Como primer punto vamos a ver cómo es el código que vamos a implementar para contar registros aquí en este list box que vemos aquí. Cuando se abre el formulario, como lo podemos ver, llena todos los registros existentes sin hacer ningún filtro y nos presenta cuántos son los totales de mujeres y cuántos de hombre. Hace un conteo de este campo, de esta columna, para presentar esos totales. Vamos a entrar al evento Initialize de nuestro formulario. Todos estos códigos ya lo teníamos implementados en los capítulos que hago referencia. En este procedimiento de carga clientes es el que nos sirve para cargar todos los datos. Aquí he agregado una columna más de fecha de nacimiento
Entonces, si siguieron esos capítulos y si descargaron el archivo, van a poder comparar cuáles son las diferencias en el código que existen. He agregado aquí también una columna y la longitud de esa columna. Para contar registros, van a encontrar en esta parte del código cómo es la implementación para contar registros. Recordemos que para llenar este list box que tenemos aquí, vamos a hacerlo mediante este ciclo for. Entonces, cada vez que pase por cada registro, aquí vamos a contar cuántas veces el registro 5, que es la columna 5 de nuestro archivo. Si vemos aquí, tenemos la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la columna 5 y en esa vamos a contar los registros. Si ese registro es igual a mujer, vamos a tener esta variable y le vamos a ir incrementando 1. Y cuando encuentre que es hombre, vamos a tener esta variable TTL de total, en el caso de la mujer, una M, en el caso del hombre, un hombre. Y así hasta que se complete el ciclo for, nos va a dar los totales en cada una de estas variables. Y al final, a nuestros campos que tenemos en el formulario, a este de mujer y este de hombres, vamos a pasarle esos totales, como lo vemos aquí. Aquí vemos nuestra variable que se lleva esos totales. De esa forma vamos a implementar esos conteos en este formulario. El punto número 2, filtrar en base a una cantidad. Hasta el capítulo donde dejamos este tema de list box, teníamos estos dos filtros, por género y por país. He agregado este de edad y un campo para que cuando tengamos habilitado esta casilla, va a ser necesario que escribamos una cantidad. Aquí la idea es que filtremos por edad. Aquí podemos ver que dice edad mayor o igual, porque la pregunta va relacionado con ese tema. Contar mayores a una cantidad. Mayores o igual, eso quiere decir que a partir de la cantidad que escribamos en este campo, va a hacer un filtro, pero para eso va a calcular la edad, que es el punto que tenemos en el 4. Entonces esos dos temas van a estar relacionados. Voy a dar doble clic en este botón. Estas validaciones también ya la teníamos implementada. Le he hecho algunos ajustes a esas validaciones por motivo de que he agregado este checkbox o esta casilla. Y donde empezamos a hacer el filtro, de la misma manera aquí he agregado una columna más porque ya incluimos la fecha de nacimiento. Aquí vamos a ver repetido el código para contar registros, porque también cada vez que hagamos un filtro, estos totales se nos van a ir actualizando. Y de esta forma vamos a ir haciendo esos filtros. También he modificado este código para que dependiendo de qué casilla tengamos seleccionado o cuáles, podamos hacer esos filtros. Y específicamente el punto de filtrar en base a una cantidad únicamente se va a cumplir cuando tengamos seleccionado esta casilla, cuando su propiedad value esté en true o verdadero. Vamos a buscarla aquí. Si podemos ver, aquí tenemos la casilla género cuando está en verdadero, país de origen está en falso y edad
está en falso. Entonces vamos a bajar. Aquí vemos que tenemos habilitado país de origen, género está en falso y edad también está en falso. La siguiente es donde esa casilla va a estar en verdadero. Va a estar seleccionada y las demás casillas van a estar deseleccionadas. En este momento es cuando vamos a hacer el filtro que sean mayores a la cantidad que pongamos en ese campo. Y precisamente ahí es donde nos vamos a auxiliar para determinar la edad de cada persona, porque lo que estamos almacenando es la fecha de nacimiento. Como podemos ver aquí en la hoja clientes, aquí están almacenadas todas las fechas que tenemos de nuestros clientes. Por lo tanto, para calcular la edad de cada uno, vamos a auxiliarnos de estas variables, la fecha de nacimiento, que lo vamos a tener en la columna número 6 de nuestra hoja. Otra variable que se va a llevar la fecha actual, la fecha de hoy. Aquí lo podemos ver y aquí estoy dejando los comentarios. Vamos a tener otras dos variables que le he nombrado FB. Esa nos va a determinar la fecha de nacimiento de nuestro cliente. Entonces tenemos este código que le estamos diciendo de que en esta variable se va a llevar el mes, el valor del mes de la fecha de nacimiento y lo va a concatenar con todos estos datos. Igual en esta variable, pero con la fecha actual. Este código nos va a servir para que calculemos la fecha exacta. Es decir, que si no ha cumplido los años en base a la fecha de nacimiento, eh, para que nos dé la edad exacta. Porque resulta de que cuando hacemos una operación matemática de el año actual menos el año de nacimiento, nos da una fecha, pero si no ha cumplido esos años, estaríamos determinando una edad errónea cuando aún no ha cumplido esa edad. Entonces, para determinar la edad exacta, le estamos diciendo de que si la variable FA, que es la que lleva nuestra fecha actual, es mayor o igual a la fecha de nacimiento determinada en esta variable, entonces la edad va a ser la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Caso contrario, cuando no sea mayor o igual, vamos a tener esta misma línea de código, únicamente le vamos a agregar -1 porque todavía no ha cumplido el año al que estamos actualmente. Por ejemplo, este capítulo lo estoy grabando el día 5 de junio. Por lo tanto, si tenemos una fecha de nacimiento que sea 6, 7 o 10 de junio, quiere decir que aún no ha cumplido un año más. De eso se trata esta fórmula, que la pueden implementar cuando deseen calcular años de una persona o simplemente cuántos años han transcurrido entre una fecha y otra. Por lo tanto, posteriormente vamos a hacer nuestro filtro, que es el que nos ocupa en este punto, que si la edad escrita en este campo sea mayor a la edad del cliente, para que nos haga ese filtro. Aquí el código sería, aquí estamos convirtiendo esa variable a tipo integer, porque se trata de una cantidad. Entonces aquí vemos nuestra variable ed, que es la que va a llevar la edad de nuestro cliente, sea mayor o igual al valor que tengamos en nuestro text box del formulario. Entonces de esa forma va a hacer ese filtro. En el punto número 3
insertar firmas en el reporte. Cuando exportamos nuestro archivo a PDF, vamos a dar clic en este botón para entrar al evento clic. He agregado, he agregado por aquí precisamente para que se nos inserte tanto el total de nuestros conteos. Aquí podemos ver que he agregado este comentario que dice imprime totales. Eh, si recuerdan, en el capítulo vimos cómo enviar datos a esta hoja que se llama reportes. Cuando tengamos el filtro en el Xbox, aquí vamos a enviar, al dar clic en el botón PDF, se van a enviar todos los registros a esta hoja. Por lo tanto, con este código que he implementado aquí, después de que llene todos los datos, todos los registros que hay en el Xbox, vamos a imprimir los totales. Recuerdan que aquí nos llevamos una variable UF que se lleva la última fila con datos. Por lo tanto, en el último registro, como vemos, aquí está en la línea número 36. Esta variable nos va a determinar cuál es la última fila con datos. Por lo tanto, cuando yo imprima la palabra total, como lo vemos ahí en el archivo, la palabra total, entonces le estoy diciendo de que en la última fila, en la columna 2, me imprima la palabra totales, pero la última fila está en la número 36, la última fila con datos. Por lo tanto, le estoy diciendo de que a esa última fila le agregué dos líneas más. Por lo tanto, como podemos ver aquí, nos lo va a imprimir en la línea 38. Y así, cuando tengamos el filtro, va a determinar cuál es la última fila con datos. Si está más o menos por acá, entonces le agregaría dos líneas y ahí es donde va a imprimir esa palabra total. Y la de la palabra mujeres lo va a imprimir en la última fila, pero le va a agregar una fila más. Y eso lo va a imprimir en la columna 2. Eh, el nombre de mujeres, como lo vemos aquí. Columna 1, columna A, columna 2, que es la columna B, y la columna C, que sería la columna 3, que es donde va a imprimir el total de ese concepto. De igual manera, aquí le vamos a agregar dos filas para que lo imprima en la siguiente y imprima el total de ese concepto. Ahora, para agregar las firmas o cualquier otro dato adicional, le estoy diciendo de que a la última fila que ya lo hemos determinado en esta línea de código, le agregue 5 líneas más y ahí escriba la palabra nombre y firma, como lo podemos ver aquí. Si deseamos agregar más datos, únicamente vamos a repetir esta línea de código y vamos a escribir el dato que querramos imprimir en nuestro reporte. Ok, entonces con eso abarcamos estos puntos, estos 4 puntos. El nombre del archivo actualmente tiene número 37, exportar Listbox, para que puedan descargarlo o con toda confianza me lo pueden pedir al correo y yo se los envío para que tengan y puedan revisar el código. Vamos a hacer esas pruebas de esos puntos. En el punto número 2, perdón, en el punto número 1, contar registros, ya vimos que aquí se muestran los registros existentes. Ahora, vamos a filtrar en base a una cantidad. Vamos a habilitar esta casilla. Si damos un clic, nos va a dar este aviso de que seleccione
una edad para filtrar. Entonces es necesario agregar aquí un dato. Vamos a escribir 30 para que nos filtre todas aquellas personas que son mayores a 30 años. Si estamos en 2023 y queremos saber cuántas personas mayores a 30 años hay, mayores o igual a 30 años, entonces estaríamos eh, que todas las personas nacidas antes de 1993 son las que van a aparecer en nuestros filtros. Como podemos ver aquí, aquí tenemos una de 1993 y nació en enero. Eso quiere decir que ya cumplió los 30 años. Si aquí modificamos esta cantidad, vamos a escribir 40. Únicamente tenemos a tres personas que han nacido antes de 1983, como lo podemos ver aquí. Ahora, la combinación de estos filtros también lo he agregado. Por ejemplo, si queremos saber cuántos hombres hay con ese filtro, vemos que hay uno. Si le modificamos a mujer, a género mujer, hay dos. Si además queremos filtrar por país, aquí tenemos dos países únicamente. Vamos a seleccionar el primero y nos aparece ese filtro. Entonces con este código he agregado todos estos filtros, la combinación de estos filtros. Por ejemplo, si únicamente queremos filtrar por país, ahí lo tenemos. No seleccionamos ningún género. Si aquí le reducimos a 20, por ejemplo, ya vemos que ese filtro se va modificando. Bien, con esto concluimos este capítulo. Espero que les sea de utilidad. Si hay alguna duda o sugerencia, con toda confianza, espero los comentarios o al correo que les dejo aquí como siempre. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.